Bueno, muchas gracias, Cruz, y gracias a la universidad por esta invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y como Cruz bien mencionaba, en el fondo el título de mi conferencia es una pregunta, indeterminación en la ciencia. Y esto pienso que es porque un poco la metodología de investigación que hemos seguido nosotros es como formularnos los proyectos de investigación en torno a una pregunta. Nos parece que las preguntas son como motivadoras, más que una hipótesis, que uno dice, bueno, voy a probar la hipótesis, es decir, bueno, hay aquí una cuestión para trabajar, ¿no? Este tema de la indeterminación en la ciencia lo fuimos trabajando en el marco de un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Austral. Fue un proyecto de investigación realizado en un grupo interdisciplinar. Había en ese grupo trabajando físicos, biólogos, neurocientíficos, filósofos y teólogos. Y me parece que eso fue lo que dio el puntapié inicial a lo que lo que les voy a comentar un poquito ahora. Pensaba que lo primero podía ser mostrarles un brevísimo video de poquitos minutos donde se narra cómo fue el proyecto, ¿no? Porque me parece que puede ser una introducción buena para la charla de hoy. Determinismo e indeterminismo de la ciencia. Que busca promover el diálogo entre físicos, biólogos, neurocientíficos, filósofos y teólogos para estudiar el impacto de nuevos hallazgos de las ciencias en temas relativos al determinismo o indeterminismo de la naturaleza. El proyecto se articula en torno a grandes preguntas de la ciencia contemporánea. ¿Es libre el ser humano de forjar su propio destino? ¿Están nuestras decisiones determinadas por nuestro cerebro? ¿Intervienen procesos aleatorios en el desarrollo de los seres vivos? ¿Nuestra información genética determina nuestro actuar? ¿Es comparable el universo a un gran mecanismo de relojería? ¿Qué novedad introdujo en el siglo XX el estudio de los sistemas caóticos o cuánticos? ¿Implica la cosmología contemporánea que el universo es autocreado o autosuficiente? En el estudio de las diversas cuestiones se busca considerar tanto los aportes de las ciencias naturales como los de la filosofía. Se afronta así, de un modo particular, el desafío de alcanzar un entendimiento interdisciplinar y de adquirir un vocabulario técnico común que facilite el diálogo entre investigadores de habla española de disciplinas diversas. Nuestro propósito es impulsar una investigación interdisciplinar de alto nivel y desarrollar una red regional de académicos interesados en el diálogo entre las ciencias naturales y la filosofía. En el proyecto se promueve la participación de investigadores de diferentes países como un modo de catalizar el futuro surgimiento de nuevos proyectos interdisciplinares. Las actividades del proyecto incluyen un seminario de investigación mensual y 3 semanas de investigación interdisciplinar intensivas. El proyecto también contempla la publicación de varios volúmenes colectivos de trabajos académicos y la escritura de 3 libros de divulgación científica. Por medio de 2 concursos se premiarán los mejores artículos periodísticos sobre temas relacionados con los del proyecto que se publiquen en América Latina. El proyecto está a cargo del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral y ha sido posible gracias a un subsidio de la John Templeton Foundation. Bueno, esto es simplemente como una introducción, ¿no? Porque lo que les quería contar en este rato que tenemos hoy a la mañana es qué resultó de esta combinación, si quieren, de investigadores que ya eran investigadores consolidados cada uno en su propia disciplina, puestos a trabajar en conjunto en torno a el estudio de una propiedad concreta, si quieren, o de una característica de la naturaleza, que es ver si la naturaleza la podemos considerar como algo determinado o indeterminado. ¿Qué metodología de trabajo usamos? Sigo con la parte introductoria, simplemente antes de entrar en tema.
La metodología de trabajo que usamos fue trabajar a lo largo de 3 años, ¿no? El primer año lo dedicamos a la temática física, ¿no? O sea, el indeterminismo en física, ¿no? El segundo año a la biología, el tercer año al diálogo con las neurociencias, ¿no? Entonces, ahí lo que seleccionamos como parte del proyecto, lo de los directores del proyecto, fue 16 preguntas que nos parecían que tocaban esta temática. Algunas de las preguntas aparecen en el video, o sea, se pueden hacer una idea de cuáles fueron los temas que fuimos trabajando. Fueron muchos, fueron 16, porque también participaron de este proyecto muchos investigadores, ¿no? Entonces, nuestra idea era como resaltar que las grandes preguntas, ¿no? No se pueden abordar únicamente desde una perspectiva disciplinar. Uno está muy acostumbrado a pensar los grandes temas desde su visión, desde su óptica, con la metodología que conoce, en el terreno que domina, ¿no? Pero lo que veíamos es que hay grandes preguntas que cuando se abordan desde perspectivas complementarias, la discusión se enriquece. Entonces era hacer como este experimento, digamos, ¿no? Pongamos en diálogo, ¿no?, a gente con formación disciplinar diversa a estudiar a fondo, en la medida que se pueda, digamos, a fondo, ¿no?, porque nada se agota en la vida, una pregunta concreta, ¿no? Entonces seleccionamos un par de investigadores, un científico, un filósofo, ¿no?, o un científico y un teólogo, ¿no?, depende, y en cada año trabajamos 6 de estas preguntas, ¿no? Entonces, ese par de investigadores primero pensaba por su cuenta cómo la respondería desde su disciplina, ¿no? 6 meses después nos reunimos todos en un workshop en Buenos Aires. Vieron que en el video decía que hubo 3 workshops. El primero fue de física, nos reunimos los investigadores, digamos, los físicos con los filósofos o teólogos que habían trabajado estas cuestiones. Al año siguiente lo dedicamos a la biología y al año siguiente a las neurociencias. Con posterioridad al workshop, que la idea en el workshop era realmente discutir con todo el grupo los temas que se habían trabajado en conjunto, con posterioridad al workshop, esa pareja de investigadores tenía 6 meses para escribir un trabajo científico en coautoría. O sea, los dos tenían que ponerse lo suficientemente de acuerdo para consensuar entre los dos una visión integrada. El resultado de esas 18 sesiones del workshop son los 18 capítulos del libro Determinismo e Indeterminismo, que es en el fondo el libro que presentamos el año pasado al concurso Razón Abierta, bueno, y que fue premiado. En esta charla, esta es la introducción, es decir, en qué me voy a basar para lo que vamos a charlar ahora, ¿no? Yo pensaba que podríamos intentar responder a estas 2 preguntas. Ya vieron que la modalidad de las preguntas a mí me gusta. Entonces, ¿cómo pensaba? ¿Cuáles serían los 2 objetivos en este ratito que estemos juntos para conversar? O sea, primero expongo yo y después me preguntan lo que quieran. Pensaba, bueno, lo primero que podemos preguntarnos es el título de esta conferencia, ¿no? ¿Qué entendemos por indeterminación en las ciencias? Después de tanta discusión y de tanto intercambio de experiencias y de perspectivas distintas, un poquito, bueno, a ver cómo acotamos qué podríamos decir de esto, ¿no?, ¿qué entendemos por indeterminación en la ciencia? Y la segunda pregunta, que pensaba que también podía ser interesante conversar, es pensar por qué el estudio de la indeterminación en la naturaleza, que fue en el fondo lo que estuvimos estudiando a lo largo de estos 3 años, requiere el ejercicio de una razón abierta. Esa sería la segunda parte de la charla de hoy. Entonces, el temario lo estructuraré en 3 puntos, ¿no? La primera parte, aunque va a ser la más larga probablemente, que es un poco el contexto del debate sobre el determinismo, ¿no? Cómo hubo un paradigma determinista que fue el que prevaleció fuertemente durante todo el siglo XIX, ¿no? Pero cómo, quisiera comentarles brevísimamente, aunque sea, cómo el siglo XX desde la ciencia, ¿no?, propuso visiones y perspectivas nuevas, ¿no?, porque introdujo unas perspectivas indeterministas desde la física, desde la biología y desde las neurociencias, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, la parte de contenido más
que responde a la pregunta, digamos, del título de la conferencia de hoy. La segunda parte de la charla de hoy pensaba que podía ser interesante, aunque son dos, y punto 2 y punto 3 son dos puntos, son más breves estos, o sea, van a ser más cortitos estos dos. Es conversar un poco sobre el modo de vincular aportes de disciplinas diversas, porque uno dice, bueno, genial, las distintas disciplinas aportan distintas visiones, pero cómo se trabaja en conjunto. Eso fue todo un desafío a desarrollar a lo largo de estos 3 años, y me parece que también es muy interesante, porque también me parece que la vida real implica cada vez trabajar sobre problemas complejos. Los problemas complejos necesitan un abordaje interdisciplinar, y a veces cómo armar un equipo de trabajo interdisciplinar tiene también sus dificultades, digamos, ¿no? Entonces, pensaba que en la primera parte, el primer punto sería intentar distinguir qué distintos modelos de vinculación de disciplinas, ¿no? Uno podría ser la multidisciplinariedad, otro la transdisciplinariedad y otro la interdisciplinariedad. Yo acá me voy a aventurar a dar definiciones de estos tres modos de vincular disciplinas. Eso no quiere decir que estas definiciones sean únicas, por ahí interesa más entender el concepto de fondo bajo estas 3 etiquetas que voy a poner, y puede ser que incluso estemos llamando a un mismo concepto de manera distinta, o sea, no importa más el contenido que la etiqueta, pero me parece que sí hay modos de vincular de distinta manera las disciplinas que me parece que es interesante conversar. Y la tercera parte, que va a ser todavía más breve, va a ser un poco comentar qué desafíos presenta un trabajo interdisciplinar como este, ¿no? Y cómo esto se vincula con el cultivo de una razón abierta. Bueno, entonces vamos a la primera parte de la charla, que era hablar un poco sobre el contexto en el que este debate tiene lugar, ¿no? En primer lugar, el contexto histórico, ¿no? Como ese paradigma determinista que prevaleció, que fue muy fuerte en el siglo XIX, a fin del siglo XIX, y cómo de alguna manera va cambiando la perspectiva en el siglo XX y ver dónde estamos parados en el siglo XXI, ¿no? Que es lo que nos interesa ahora, ¿no? O sea, me remonto 2 siglos atrás, pero interesa el hoy, ¿no? Bien, entonces, si uno tiene que hablar de determinismo, no puede dejar de mencionar a Laplace. Laplace es un astrónomo, físico, matemático francés, comienzos del siglo XIX, y Laplace se lo puede reconocer como el ejemplo paradigmático de visión determinista. Si nos ubicamos un poco históricamente, a inicios del siglo XIX, de las disciplinas científicas, la más formalizada, tal vez un poquito la más desarrollada, era la física, ¿no? Y dentro de la física, sobre todo la mecánica, ¿no? Laplace tenía una visión mecanicista, en el buen sentido, o sea, esto no quiere ser crítico, ¿no? Quiero decir que en el fondo es entender al universo, casi un poco, como decía una de las preguntas, como un mecanismo de relojería, ¿no? Laplace incluso llegó a postular, vamos a leer la cita ahora, ¿no? Pero Laplace postuló la existencia de una inteligencia, que si pudiera existir una inteligencia capaz de conocer el estado del sistema completamente en un momento, ¿no? Y tener la capacidad de cálculo suficiente, se podría predecir su evolución futura, sin duda, y también todo su pasado histórico, ¿no? Aquí está la ficha, esa cita, ¿no? Concretamente dice: así pues, hemos de considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado previo y como la causa que ha de seguirle. Una inteligencia, fíjense que acá está en negrita inteligencia, porque me parece que es un concepto interesante en Laplace, una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, si además fuera lo suficientemente amplia como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero.
Nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Fíjense que esta es la idea del mecanicismo fin del siglo XIX. En ese momento la física además iba de éxito en éxito. Entonces esta aspiración de Laplace era muy apetecible, algo aspirable, y se pensaba que esto era la respuesta definitiva que tenía que buscar en general el conocimiento científico. Esto es inicios del siglo XIX. Vamos a ver otra formulación del determinismo a fin del siglo XIX, que también me parece que es interesante. Esta es una cita muy, muy corta también, pero es de William James, que posiblemente lo conozcan. Es un filósofo estadounidense, destacado profesor de Harvard. Fue uno de los difusores del pragmatismo más importantes en Estados Unidos, que también trabajó bastante el tema del determinismo, y entre sus escritos, concretamente en un escrito que es El dilema del determinismo, William James decía lo siguiente. Decía, ¿qué sostiene el determinismo? Sostiene que aquellas partes del universo ya establecidas fijan y sentencian absolutamente lo que serán las demás partes. El futuro no tiene posibilidades ocultas en su seno. La parte que llamamos presente es compatible solo con una totalidad. Cualquier otro complemento futuro que el fijado desde la eternidad es imposible. ¿Por qué traje acá la cita de James? ¿Qué aporta respecto del anterior de Laplace? Acá introduce otra cosa interesante del determinismo esta cita, y es que para el determinismo el todo es la suma de las partes. Si se fijan en una maquinaria, si se piensa todo el universo como una gran maquinaria, en el fondo la suma de partecitas chiquitas, entonces esto, ¿no? Como que el todo es simplemente la suma de las partes y no es algo más, también es una característica propia de la cosmovisión determinista. ¿Qué pasa en el siglo XX? Cuando a fin del siglo XIX el paradigma determinista estaba muy consolidado, y en el fondo pienso que la mayoría de los científicos adhería a ese modelo, a esa moda de pensar. Hay descubrimientos dentro de la misma física que de alguna manera rompen los esquemas preconcebidos. La primera es la física cuántica, el descubrimiento de la física cuántica. Porque la física cuántica, de alguna manera, introduce la aleatoriedad en el estrato fundamental de la realidad. O sea, el principio de indeterminación de Heisenberg plantea que no es posible conocer con una precisión absoluta, por ejemplo, la posición y la velocidad de una partícula en el mismo momento. O uno conoce con mucha precisión, si conoce con mucha precisión la velocidad, no conoce con infinita precisión la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿no? Pero fíjense que entonces ya esas premisas de esa inteligencia que pudiera conocer todo en un instante, ya empieza a resquebrajarse. Eso es un área de la física que empezó a romper los esquemas preconcebidos a principios del siglo XX. Hubo otra área de la física que también introdujo así como una reflexión dentro de la propia física, ¿no? Que es el descubrimiento, o si quieren, todo el desarrollo de la física del caos, ¿no? La física del caos, que acá también hay una gran discusión que se puede hacer si es determinista o no. El caos, en cierto sentido, puede ser considerado algo muy determinista, ¿no? Pero introduce algo los fenómenos caóticos, y es que cuando uno trabaja con fenómenos caóticos, lo que se pierde es la capacidad de predicción. Entonces, esa impredictibilidad que introduce el estudio de la física del caos hace que el tema del determinismo o indeterminismo por lo menos tenga que ser reformulado de otra manera. Estamos ahora a inicios del siglo XX, todos estos inicios del siglo XX. Es más, lo del caos puede ser incluso fin del siglo XIX, con estudios de Poincaré, el estudio de los tres cuerpos. No sé si en física habrán visto algo de esto, si lo estudian o no en la carrera de ustedes. Bien.
¿Qué pasa a inicios del siglo XXI? Esta otra cita, y son las únicas 3 citas que traigo en la presentación, así que no se asusten, no es que voy a hacer toda la hora leyendo citas de gente. Esta otra cita es de John Ehrman, que es un filósofo de la física muy conocido, es ya contemporáneo. John Ehrman es actualmente profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Una de sus obras más importantes es justamente A Primer on Determinism, es sobre un estudio sobre el determinismo. Él analiza toda la evolución de la noción de determinismo en la física desde Newton hasta la mecánica cuántica, y ha hecho todo ha pensado nuevamente un poco cuál es la situación de la física hoy. Entonces, ¿qué dice él ya ahora en el siglo XXI? Dice, si creemos en la física moderna es la física contemporánea, no la moderna de la época moderna, en la física contemporánea, ¿el mundo es determinista o no? Concluye lo siguiente, no hay una respuesta limpia y simple. Las teorías de la física moderna pintan muchas diferentes y aparentemente inconmensurables imágenes del mundo. No solo no hay una teoría unificada de la física, no hay ni siquiera un acuerdo sobre el mejor camino para alcanzarla. Además, incluso dentro de una teoría particular, por ejemplo la teoría cuántica o la teoría de la relatividad general, no existe un veredicto claro. Y esto de alguna manera es real, y esto de alguna manera nos está planteando que el tema del determinismo e indeterminismo no es algo tan sencillo o tan lineal. La física cuántica es una de las teorías físicas que tienen mayores aplicaciones tecnológicas hoy. La electrónica sin cuántica no se explica. Hay muchas, tiene muchísimas aplicaciones la física cuántica hoy. Y sin embargo, si uno habla o pregunta a físicos actuales que trabajan en física cuántica, cómo interpretar esta teoría, cómo se interpreta la física cuántica, se puede encontrar con muchas respuestas muy variadas. Hay muchas interpretaciones de la mecánica cuántica que brindan imágenes del mundo opuestas. Hay algunas interpretaciones de la mecánica cuántica para las cuales el indeterminismo es una propiedad de la naturaleza. Hay otras interpretaciones de la mecánica cuántica, como la mecánica de Bohm, por ejemplo, para las cuales la física cuántica es completamente determinista. Uno dice, ¿cómo se conjugan las dos visiones? Depende cómo se interpreten las ecuaciones matemáticas. Y esto, de alguna manera, a mí me parece que hace ver que la ciencia sola tampoco llega a las respuestas últimas, ni siquiera en la descripción de la naturaleza, ¿no? Y por eso es interesante también el diálogo, ¿no? Con otras perspectivas, como puede ser, por ejemplo, la perspectiva filosófica. De hecho, hay un área, a lo largo, el surgimiento de la cuántica y del caos a inicios del siglo XX trajo como resultado, ¿no?, que durante todo el siglo XX se desarrollara toda una subdisciplina filosófica, que en el fondo es la filosofía de la ciencia, que tuvo un gran impulso todo el siglo XX, justamente movido o empujado por los descubrimientos científicos, ¿no? ¿Qué ha pasado en la segunda mitad del siglo XX? En la segunda mitad del siglo XX han surgido otras subdisciplinas filosóficas nuevas. Está la filosofía de la física, la filosofía de la biología, la filosofía de las ciencias cognitivas. O sea, ya se va viendo que empieza a ser necesario repensar en conjunto, ¿no?, estos grandes problemas de otra manera. Bien. Bueno, para esto me lo voy a saltear un poquito, pero en el fondo estos eran 3 ejemplos para un poco como ejemplificar lo que decía John Ehrman, ¿no? Como el empalme teórico dentro de la misma física no es sencillo, ¿no?, a la hora de las imágenes de mundo. El ejemplo, por ejemplo, de la termodinámica, con su ley de entropía, que tiene una flecha
temporal muy fuerte. Todos sabemos que el segundo principio de la termodinámica plantea que hay una irreversibilidad temporal, ¿no? La termodinámica hoy se ha absorbido con éxito, ¿no? Por la mecánica estadística, ¿no? Y la mecánica estadística tiene otra característica, que no tiene flecha de tiempo, ¿no? Entonces uno dice, no es el tema del determinismo, pero es mostrarles cómo las distintas teorías, incluso dentro de una misma disciplina, dan imágenes de mundo o describen la naturaleza de una manera distinta, ¿no? Entonces quiere decir que también el formalismo matemático solo no es suficiente a la hora de hablar de cómo es nuestro mundo natural. Bueno, el ejemplo de ese, otro es los sistemas altamente inestables, está la teoría del caos, la robótica. No voy a entrar en estos detalles porque no vamos a avanzar. Hoy también se está trabajando fuertemente en el empalme entre la cuántica y la clásica. Está todo el programa de coherencia cuántica, que casualmente es como pasar, ¿no?, de un estado cuántico al estado clásico, ¿no? Y es un tema hoy producto de investigación, son programas de investigación que todavía no están resueltos. En el fondo podríamos generalizar que hay como dos alternativas a la hora de resolver estos empalmes teóricos, en primer lugar de distintas teorías dentro de una misma disciplina, y más aún si hablamos de vincular disciplinas distintas. Si estos problemas están dentro de una disciplina, cuando uno ya encima junta más disciplinas, la cosa se pone más complicada, ¿no? Por un lado ha habido posturas reduccionistas o propuestas reduccionistas, que fue un programa que estuvo muy en auge a fin del siglo pasado, al fin del siglo XX, ya ahora está mermando, que en el fondo es el que busca resolver todas las diferencias de enfoques distintos teóricos, ¿no?, yendo al estrato fundamental de la realidad. O sea, uno dice, lo resuelvo en lo más chiquitito, y si lo más chiquito, o lo que es más básico, lo que es fundamento, me dice que es determinista, es que todo es determinista, ¿no? O si lo más básico es indeterminista, la naturaleza es indeterminista, ¿no? Y después también ha habido propuestas antirreduccionistas. En el fondo, las propuestas antirreduccionistas, ¿qué reconocen? Reconocen que la realidad se puede estudiar, ¿eh? Digamos, se reconoce como que habría distintas dimensiones en la realidad, ¿no? Y que entonces en el fondo una teoría científica estudia la realidad en una determinada dimensión, ¿no? Uno la puede abordar en otra dimensión, y para eso el modelo matemático que acompaña una teoría se ajusta a esa otra dimensión de la realidad. En el fondo lo que estoy hablando es que hay una realidad que es un poco más compleja, ¿no? Bueno, a mí me entusiasma más pensar las cosas así, pero voy a volver de esto más en detalle sobre esto más adelante. Hablé mucho de la física y eso es porque es lo que más sé, ¿no? Yo soy física, no soy ni bióloga ni neurocientífica. En nuestro proyecto también participaron biólogos y neurocientíficos, porque el problema del determinismo en la naturaleza, a raíz de los cuestionamientos de la ciencia, no vino solo de la mano de la física, ¿eh? También surgió de la mano de la biología y también de las manos de las neurociencias, ¿no? Si uno se pregunta en biología, por ejemplo, ¿dónde ha surgido esto? La biología, en el fondo, los seres vivos se ajustan más a seres complejos, ¿no? Si hay algo que es complejo es la vida, ¿no? Entonces, en el fondo, esa complejidad biológica parecería que está más de la mano de una apertura de indeterminación, ¿no? Pero no es necesariamente esos fenómenos de autoorganización del viviente implican una visión indeterminista, ¿o no? Frente a esta visión surgieron propuestas a mediados del siglo pasado, de nuevo de un reduccionismo, ahora genético. O sea, ya lo básico, así como en física, lo básico, y si la física cuántica, que era lo más chiquito en la realidad material, era determinista, todo iba a ser determinista, ¿no? En biología se siguió un camino más o menos similar, ¿no?
con las posturas de reduccionismo genético. En el fondo, los genes iban a determinar todo. Eso ya también ha quedado atrás. Ahora la epigenética tiene muchísima más fuerza que la genética. Entonces, también se ha visto que ahí hay la epigenética y otras, pero también tiene sus complejidades la biología que yo no manejo tanto, pero que en estos workshops de discusión salieron por los biólogos, porque se ve que hay muchas, también hay, así como en física, hay muchas teorías físicas, en biología el panorama de disgregación es todavía más grande. Entonces, ahí también cómo empalmar las distintas visiones dentro de la biología todavía es más difícil y más complejo. Bueno, si el debate sobre determinismo en física es complicado y en biología aumenta su grado también de complejidad, cuando llegamos a la persona humana podríamos decir que tiene su punto culminante, ¿no? En el fondo, las posiciones más fuertemente reduccionistas en el debate sobre el determinismo en neurociencias son las que pretenden reducir la conciencia, ¿no?, a fenómenos neurobiológicos, ¿no? Y más aún, ¿no?, es cuando decir también que nosotros en realidad no somos plenamente libres, ¿no?, sino que nuestras decisiones están neurobiológicamente determinadas, ¿no? Por el 1970, por ahí, hubo alguna serie de experimentos, los experimentos de Libet, donde parecía que daban razón a estas afirmaciones, como pasó con el caso del determinismo genético. Investigaciones posteriores y replicaciones de los experimentos de Libet también han hecho repensar que esa deducción determinista, esa interpretación determinista tan fuerte de los experimentos de Libet tampoco era la más adecuada. Pero bueno, quiero decir que también es todo un ámbito de discusión contemporánea y de investigación contemporánea. Con todas estas preguntas, ¿a qué llegamos un poco a raíz de estos 3 años de investigación en conjunto? Y es que cuando uno habla de determinismo o de indeterminismo, tiene que acotar el alcance de los términos y ver a qué se está refiriendo. Porque muchas veces pensamos, esta diapositiva cada 2 o 3 meses la reviso y cada vez que la reviso cambio palabras. O sea, no es seguro que si mañana la reviso voy a cambiar algo. O sea, es ilustrativa, pero no es definitiva tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces en la discusión, cuando uno habla con filósofos, están pensando en un determinismo ontológico como una propiedad de la naturaleza, y piensan en el determinismo, en el indeterminismo en términos de necesidad, contingencia, ¿no?, causa, ¿no?, causalidad, ¿no? Cuando uno habla con un científico, ¿no?, muchas veces se está refiriendo a un indeterminismo que es propio de las ecuaciones de movimiento. Entonces, si una ecuación de movimiento tiene una solución única, ¿no?, es que estamos en un sistema determinista, ¿no?, porque solo evoluciona con un resultado, solo hay un resultado posible, ¿no? Cuando uno se plantea el tema del determinismo e indeterminismo desde la perspectiva de si es predecible o no el futuro en términos de predictibilidad, probablemente se está refiriendo a otro tipo de indeterminación, que es un indeterminismo nociológico. En el fondo es que no tengo todos los datos, ¿no? Esto es indeterminado porque no sé todo, pero cuando la ciencia avance, si tengo más datos, voy a saberlo. Entonces, en el fondo es un indeterminismo de otra característica, no es que esté en la naturaleza ni es propio de las ecuaciones. En el fondo es que yo no tengo información, ¿no? Me falta información todavía, por eso es un indeterminismo más nociológico. Y yo también lo distinguiría del indeterminismo antropológico. Cuando estamos hablando de la persona humana, si la persona humana es libre o no es libre, nos estamos refiriendo a una característica de la persona.
Por eso, en realidad, por eso a mí me gustaba como, aunque tienen puntos en común estas cuestiones, cuando uno discute o trabaja estas cosas con gente de formación interdisciplinar diversa, en primer lugar lo interesante es saber qué está entendiendo la otra persona cuando habla de determinismo o indeterminismo, porque ya digo, el primer renglón, un poco la idea sería quién es el sujeto del determinismo, quién es el determinista o el indeterminista, la naturaleza, las teorías, nuestro conocimiento o la persona humana, ¿no? O sea, ahí eso permite distinguir esto. En el segundo renglón de este cuadro era entonces a qué refiere, ¿no? Un poco es bastante parecido, ¿no? Pero en el fondo el determinismo ontológico refiere al conjunto del universo, es ese todo que suma de partes, ¿no? Mientras que el indeterminismo o el determinismo científico, cuando uno analiza, por ejemplo, todo el trabajo que hizo John Ehrman, que les mencionaba en una ficha al principio, en el fondo es una característica de las ecuaciones de movimiento del sistema, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Y aquí en el tercer renglón un poco sería los distintos tipos de indeterminismo, cuál sería el sinónimo más adecuado, ¿no? Era lo que quería mostrar en esta diapositiva. Bueno, entonces, si acá ya un poco vemos un poco el panorama y vemos cómo, en el fondo, qué es lo que hay atrás de esto. O sea, ¿interesa simplemente hacer un diccionario de términos y cómo interpretar? Yo creo que esa no es lo interesante, ¿no? Aunque es lo primero para poder comunicarse, ¿eh? Yo creo que lo que es interesante de distinguir estas cosas, es darse cuenta que desde la perspectiva de cada disciplina, ¿no? Y desde la metodología de cada disciplina, los resultados que se obtienen, o sea, el alcance, también está de alguna manera acotado, ¿no?, al ámbito propio de la metodología en la que se está trabajando, ¿no? Por eso es que el físico, en el fondo, cuando se pregunta estas cosas, está pensando en sus ecuaciones de la mecánica, ¿no? No está pensando en si el universo fue creado o no creado, si está... lo que pasa es que es muy fácil que uno, cuando trabaja en un ámbito particular, extrapole lo que llega a conocer desde su ámbito disciplinar a otras dimensiones, ¿no? Entonces, me parece que lo interesante de esto es simplemente para que cada uno pueda reconocer el alcance de sus propios, de sus propios conocimientos, ¿no? ¿Qué pasa con la teología? Porque hasta ahora he hablado de la relación entre ciencia, entre física, biología y neurociencias, si quieren, más en contacto con la biología. ¿Esto de alguna manera también afecta o no afecta a la discusión teológica? Y podríamos decir que sí, que también si la naturaleza es determinista o indeterminista, también de alguna manera entra en la discusión teológica, ¿no? En el fondo, ¿dónde entra? Entra como problema teológico en cómo es el obrar de Dios en el mundo, ¿no? Si en una concepción absolutamente determinista, Dios, podemos pensar que crea el mundo, ¿no?, pero después lo deja como abandonado a sus propias leyes de la naturaleza, que si quieren las da Dios, podría ser un Dios relojero que deja que el mundo simplemente funcione según sus propias leyes, ¿no? Pero ahí hay algunos problemas. ¿Cómo se explica la providencia divina? ¿Cómo significa el actuar de Dios en el mundo? Como problemas teológicos, ¿no? ¿Qué son los milagros como problema teológico? ¿Es una intervención de Dios que cambia las leyes de la naturaleza o no? Son problemas teológicos para que vean que también este tema también puede ser estudiado desde la óptica de la teología. De hecho, hubo un proyecto de investigación en la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford trabajando justamente sobre este tema, que también traje un mini videíto para mostrarles de pocos minutos sobre esto, para que vean un poco cómo también tiene repercusiones. Objects of wonder are all around us in a natural world.
Many of these works of beauty provoke amazement, even when we know what caused them. But are there other objects of wonder, true miracles without natural causes, which may be attributed to special divine action? In early modern science, when the universe was thought of like a machine, a miracle was defined in terms of breaking the laws of nature. The natural world today appears more complex, embracing spontaneity, information, indeterminism, and personal action. In light of these changes, a miracle may be better thought of as an extraordinary event that exceeds the productive power of nature. Are such miracles possible? If so, do miracles happen? Even accounts of Revelation treat such signs and wonders as rare. Indeed, miracles are rare almost by definition, since the extraordinary presupposes the ordinary, just as a river must flow before its stream can be interrupted. Given the success of science in uncovering the regularities of nature, why should we even consider the possibility of miracles? One reason is that these investigations have proved fruitful in the history of ideas. Careful theoretical and practical considerations of the questions about miracles have stimulated the development of philosophy and interest in experimental methods to isolate and identify causes. Questions about miracles are also connected to questions about our own freedom. If a human person is free to interrupt the law-like behavior of a falling stone, then why not a divine agent? If, on the other hand, divine intervention is declared impossible, how does human free will escape the same judgment in a world of impersonal causes, reducing human beings to machines? But there is another reason for examining questions about miracles. Despite its many wonders, the natural world appears to lack resources to make us perfectly and permanently happy, especially given personal death and eventual cosmic death. A starting point that treats miracles as rare if they happen, but worthy of consideration as possible gifts and signs of hope, may be more prudent than closing the door on the issue altogether. Nada, con esto, si quieren, cierro la primera parte de esta presentación. La segunda y la tercera es cortita, así que no se preocupen, que no voy a durar mucho más. Pero me parece que el estudio que hicimos sobre el determinismo e indeterminismo en la naturaleza, para mí lo más rico de todo fue el descubrir que cuando uno estudia a fondo un tema, necesita o le aporta los aportes que vienen también desde otra perspectiva, desde otra disciplina. Entonces uno dice, bueno, genial, sí, pero si ya es tan difícil empalmar dentro de una misma disciplina los pensamientos o las teorías, distintas teorías, por ejemplo dentro de la física como mencionábamos hoy, ¿qué pasa si encima uno está trabajando con disciplinas distintas? Uno encima, aquí lo que les ponía de Oxford recién era encima teología, o sea, parece lo más lejano a la física que uno hubiera imaginado, ¿no? Entonces, me parece que es interesante pensar cómo se pueden vincular los aportes disciplinares de distintas disciplinas, ¿no? Y aquí me parece que hay tres nociones que por ahí pueden ser interesantes, ¿no? Hay proyectos que son multidisciplinares. Cuando uno piensa en un proyecto multidisciplinar, ¿qué está pensando? Está pensando en que hay una diversidad de metodologías, cada disciplina tiene su propia metodología. Está pensando que además cada disciplina tiene su propio cuerpo teórico, su magisterio independiente, que no se solapa uno con otro, ¿no? Que llega a conocimientos verdaderos, si quieren, pero acotados, ¿tá? Pero que de alguna manera tampoco empalman unos con otros, ¿no? Entonces, cuando uno tiene proyectos de investigación multidisciplinares, en realidad hay, por ejemplo, muchos workshops multidisciplinares, hay muchos libros que tratan una temática de una manera multidisciplinar, que abordan una cuestión,
desde distintas perspectivas, una al lado de la otra, sin diálogo entre ellas. Probablemente uno entiende el de la propia cuando lee ese libro y no entiende el de las otras, porque no hay un proceso de interacción entre ellas. Son dos magisterios independientes, estamos hablando o de física, o de filosofía, o de teología, y no hay que mezclar los mundos, ni siquiera tocarlos. A lo sumo, por eso es como poner uno al lado del otro, ¿no? ¿Qué debilidad tiene esta propuesta? Que los resultados carecen de una unidad profunda. En el fondo es una suma de cosas, una suma de resultados parciales que no se logran integrar. Esa es una manera de vincular disciplinas, la multidisciplinariedad. Otra manera de vincular las disciplinas es la transdisciplinariedad. Yo aquí por ahí voy a hablar de transdisciplina de una manera un poco distinta a cómo la trabajan aquí en Razón Abierta. Si quieren, se le puede poner otra etiqueta a esto. Pero para mí, el proyecto de transdisciplina está esa búsqueda de una... Está la búsqueda, es lo contrario de la multidisciplina. La transdisciplina busca la unidad por encima de todo. Y me parece que los programas transdisciplinares más potentes son aquellos que han tratado de buscar una metodología integradora. En el fondo aspiran a construir una metateoría. En el fondo están aspirando a obtener un conocimiento más general, de un valor cognoscitivo homogéneo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no es como en la multidisciplina, que este aporte y este aporte tienen distintos niveles cognitivos, sino esto es más general todo homogéneo. Pero, ¿qué se paga aquí? Se pierden las distinciones de las disciplinas en estas versiones de transdisciplina. En el fondo es como decir, voy a hacer una disciplina nueva más general, que me absorba todas, que no es como entienden transdisciplina aquí, en esta universidad. Pero me parece que hay programas transdisciplinarios fuertes en esta dirección. Muchas veces, incluso cuando incluyen a la teología en estos programas, en el fondo es una visión de Dios inmanente al cosmos también, porque son programas más bien panteístas, ¿no? Visiones integradoras totales, ¿no? Y el tercer modo de relacionamiento sería, para mí, la interdisciplina. La interdisciplina, si quieren, puede ser lo más difícil de todo, ¿no? Porque la interdisciplina está reconociendo como la multidisciplina, que hay una diversidad de metodologías, ¿no? Pero lo que dicen es que los contenidos temáticos no son puestos unos al lado del otro, sino que se complementan unos con otros, ¿no? En el fondo, la investigación interdisciplinar va reconociendo la identidad individual de las distintas disciplinas sin buscar superarlas, sino buscar cómo iluminar las perspectivas unas con otras, ¿no? A través de ese diálogo, ¿no? En el fondo eso, me parece que se refieren a reconocer que hay una realidad que es multidisciplinar, ¿no? Y se atiende a los abordajes complementarios y de alguna manera unos iluminan a otras, ayudándonos o inspirándonos incluso en el modo de cómo avanzar en las propias investigaciones. Y aquí ya sí estoy casi terminando, falta la última parte que es muy cortita, que es, si definimos las vinculaciones entre disciplinas dentro de estas tres maneras, a mí me parece que la más rica de todas es la interdisciplinariedad. Pero la interdisciplinariedad es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir casualmente porque un diálogo entre distintas perspectivas es difícil. Los investigadores, cada uno fue formado con una metodología de pensamiento, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿cómo hago, ¿no? para comprender o para poder pensar un poco, o realmente para que me aporte lo que me dice el otro desde otro ángulo, ¿no? Y desde otro modo de pensar? La analogía que a mí se me ocurre que nos puede ayudar es un fenómeno que es un fenómeno de cognición social, que es la atención conjunta, ¿no?
La atención conjunta es cuando los psicólogos evolutivos trabajan el tema de cognición social, dicen que hay un fenómeno que se da durante el primer año de vida del bebé, que es la atención conjunta. Es cuando el chiquito, por ejemplo, empieza a seguir la mirada de la madre, y a raíz de mirar juntos un mismo objeto, por ejemplo, esta botella, él empieza a darse cuenta que su madre mira para allí y él empieza a mirar para allí. Esta atención conjunta pone, según la psicología evolutiva, está en la base, en primer lugar, de las relaciones interpersonales, de la creación de lo interpersonal. Por otro lado, la atención conjunta también pone las bases para el lenguaje, porque ahí, a partir de mirar juntos, agua, y aprende que esto es agua. Y también la atención conjunta, según la psicología, está en la base de lo que es atender o comprender la teoría de la mente, que es empezar a descubrir que el otro, ¿no?, mira las cosas desde su perspectiva, desde su óptica, ¿no? Esto es básico a nivel muy chiquitos, ¿no? Es más, cuando los bebés empiezan a darse cuenta que tienen esta dificultad para seguir la mirada, ¿no?, y para mirar en la misma dirección que el otro, la carencia de atención conjunta suele ayudar para la detección precoz del autismo. El autismo muchas veces se reconoce con esta falencia. La mayoría de los papers de psicología que trabajan el tema de atención conjunta son estudios relativos al autismo. Y casualmente lo que se trata ahí es de desarrollar esta capacidad de atención conjunta cuando se es muy chiquitito, para después ayudar también a chicos que tienen este problema tal vez neurocognitivo a lograr después un mejor desenvolvimiento social, que es justamente su carencia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque, a mi modo de ver, para que una investigación interdisciplinar sea posible, hace falta que los investigadores que participan de ese proyecto, de ese programa de investigación o de ese proyecto de investigación, sean capaces de desarrollar una atención intelectual conjunta en la investigación, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica ser capaces, cada uno desde su propio ángulo y con su propia metodología y abordaje investigativo, digamos, que sean capaces de estudiar juntos un tema durante un tiempo razonable. Solo así van a ser capaces de ir construyendo paulatinamente un lenguaje común que les permita entenderse, o entender que por ahí, cuando desde una disciplina se utiliza una palabra y esa misma palabra se utiliza desde la otra disciplina, tal vez la carga teórica que se le está dando a ese término es distinta, ¿no? Entonces hay como que construir ese lenguaje común, que no quiere decir armar un vocabulario nuevo, sino quiere decir tener un vocabulario más rico. Es reconocer que una misma palabra puede tener distintas acepciones, y uno ha crecido en esta comunicación y en este estudio conjunto porque ha descubierto, aprendido que eso, una mayor riqueza de significado de ese vocabulario, ¿no? También esa atención intelectual conjunta permite, al igual que en el chiquito, reconocer, tomar perspectiva, ¿no? Entonces reconocer el ámbito que enmarca los distintos aportes disciplinares, el alcance del contenido que una determinada metodología alcanza, y desde otra metodología hasta dónde alcanza su contenido temático. Esto es muy importante para evitar extrapolaciones, ¿no? Es decir, esta conclusión que sale desde este ámbito disciplinar me está diciendo algo verdadero de la realidad, pero que tiene valor dentro del marco teórico en el que fue formulada, ¿no? Si yo la saco de contexto, deja de tener por lo menos rigor. Puedo hacerlo metafóricamente, pero deja de tener ese rigor demostrativo que tiene dentro del propio ámbito disciplinar.
Y me parece que todavía hay algo más importante que se crea o que sienta las bases esta atención intelectual conjunta en la investigación, que es la valoración y el respeto mutuo entre investigadores que tienen una formación disciplinar diversa, donde cada uno reconoce, valora el aporte del otro, ¿no? Porque solo así se va generando esa apertura y esa confianza que se necesita para poder aprender unos de otros. Por eso a mí me parece que hay una virtud cognitiva que es esencial para el cultivo de esta razón abierta. Estoy entendiendo razón abierta de esta manera, como esa capacidad, si quieren, de atender a cómo mira el otro, científicamente el otro desde su disciplina, ¿no? Y reconocer que me está aportando. Me parece que esa virtud cognitiva esencial para el cultivo de la razón abierta es esto, la humildad intelectual, pretendiendo humildad intelectual como una virtud intelectual, ¿no? Que me parece que es un requisito y un fruto del trabajo interdisciplinar. Un requisito porque es esa disposición básica para dejarnos decir algo, ¿no? Tanto por la realidad como por los demás, ¿no? Si no lo tengo previamente, ese diálogo intelectual va a ser posible. Por seguir con la metáfora anterior, en el fondo serían cuando los investigadores son como autistas en su propia disciplina, ¿no? Miran solo las cosas desde su ángulo, no son capaces de interactuar con el otro, ¿no? Bien, pero también es un fruto la humildad intelectual. O sea, me parece que el trabajo interdisciplinar en el fondo también retroalimenta esto, ¿no? En el fondo ensancha la propia razón, esa razón abierta, ¿no? Porque en el fondo la persona está reconociendo que él es partícipe de un orden que es superior a él, ¿no? Pero al que va accediendo gradualmente como fruto de su trabajo interdisciplinar. En el fondo es eso, ¿no? La naturaleza de la razón consiste en su apertura a la totalidad de la verdad. Si uno dice que es la razón, razón abierta, ¿no? Y es justamente esa apertura lo que explica tanto la grandeza de la razón como la necesidad de mantener, si quieren, una actitud humilde. Por eso también me parece que una consecuencia del trabajo interdisciplinar es ¿no? Esa humildad intelectual. Muchas gracias.